Prepárate para una historia que te dejará sin palabras. En 1953, Fidel Castro, un joven abogado, lideró un ataque armado que no solo buscaba derrocar una dictadura, sino que dejó una estela de violencia, incluso contra pacientes indefensos en un hospital. Pero cuando este mismo hombre llegó al poder, castigó sin piedad a quienes solo alzaron la voz. Hoy, en esta sesión de curiosidades, revelamos la verdad detrás del asalto al cuartel Moncada, el ataque al Hospital Saturnino Lora y la brutalidad del régimen de Castro contra opositores pacíficos. Una historia de contradicciones que no olvidarás. Volvamos a 1953. Cuba vive bajo la dictadura de Fulgencio Batista, un régimen opresivo que muchos quieren derrocar. Un joven abogado, Fidel Castro, decide pasar a la acción. El 26 de julio, lidera a 135 rebeldes en un ataque audaz contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Su plan: tomar las instalaciones, robar armas y encender la chispa de una revolución. Pero el plan se derrumba y la violencia se desata. El asalto al Moncada es un caos. Los rebeldes son superados y decenas mueren en combate o son ejecutados tras ser capturados. Pero hay un detalle escalofriante que no todos conocen. Ese mismo día, los rebeldes también asaltaron el Hospital Civil Saturnino Lora, cerca del cuartel. En medio del ataque, pacientes y convalecientes, personas indefensas que no tenían nada que ver con el conflicto, fueron asesinados. Según registros históricos, los rebeldes irrumpieron en el hospital para neutralizar cualquier resistencia, pero su acción dejó víctimas inocentes, incluidos enfermos en camas y personal médico. Al menos 61 atacantes y 22 soldados murieron en el Moncada, y el ataque al hospital añadió una capa de horror a esta tragedia. Fidel escapa, pero pronto es capturado. ¿De qué lo acusan? Sedición, asesinato y daños a la propiedad. Cargos graves por un ataque armado que no solo golpeó un cuartel militar, sino también un hospital lleno de civiles. Sin embargo, Fidel, con su formación de abogado, convierte su juicio en una plataforma política. En su discurso, La historia me absolverá, defiende su rebelión como un acto contra la tiranía, sin mencionar el costo humano en el hospital. Y aquí viene lo sorprendente. Aunque lo condenan a 15 años de prisión, Fidel cumple solo 22 meses. En 1955, Batista, presionado por la opinión pública, decreta una amnistía y libera a Fidel y sus compañeros. Durante su tiempo en la cárcel, Fidel no lo pasa tan mal. Tiene libros, escribe cartas, incluso planea su próxima jugada desde prisión. Su castigo parece más un retiro estratégico que una condena. Pero, ¿qué pasa cuando este hombre, perdonado tras un ataque tan violento, toma el poder? Agárrate, porque la historia se vuelve mucho más oscura. Avancemos a 1959. Fidel Castro triunfa con la Revolución Cubana y toma las riendas de Cuba, pero su gobierno pronto se convierte en una máquina de represión. ¿Qué pasa con quienes se atreven a cuestionarlo? Aquí no hay ataques armados ni hospitales asaltados. Los opositores son personas comunes: escritores, periodistas, activistas que piden libertad con palabras, reuniones pacíficas o protestas sin violencia. El régimen no tiene piedad. Con leyes vagas como propaganda enemiga o desacato, encarcela a cualquiera que critique a Castro. Un ejemplo brutal es la Primavera Negra de 2003. 75 disidentes, desde poetas hasta bibliotecarios, son arrestados en una redada masiva. Su delito: escribir artículos, reunirse con diplomáticos o tener libros considerados subversivos. Las penas son aterradoras. Raúl Rivero, un periodista, recibe 20 años por sus escritos. Omar Rodríguez Saludes, un bibliotecario, 27 años por prestar libros. Y no son casos aislados. Uber Matos, un héroe de la revolución que cuestionó el giro comunista, pasa 20 años en prisión, soportando torturas. Armando Valladares, encarcelado por negarse a apoyar al régimen, sufre 22 años en celdas inhumanas, con golpizas y hambre. Las cárceles de Castro son un infierno. Celdas hacinadas, torturas físicas, electrochoques, aislamiento prolongado. Informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch lo confirman. Los presos políticos enfrentan condiciones diseñadas para quebrarlos. Mientras Fidel leía libros en su celda en 1953, sus opositores eran destrozados física y mentalmente. ¿Cómo alguien que conoció la clemencia puede infligir tanto dolor? Y aquí está la gran paradoja. Fidel Castro, el abogado que lideró un ataque armado, que asaltó un hospital y dejó víctimas inocentes, fue perdonado tras menos de 2 años. Pero cuando tuvo el poder, aplastó sin piedad a quienes solo usaron palabras para pedir libertad. Vamos a los hechos. Los moncadistas usaron armas, mataron soldados y civiles en un hospital y fueron liberados en 22 meses.
Los opositores pacíficos, sin violencia, enfrentaron hasta 28 años de cárcel, torturas y condiciones inhumanas. Fidel sabía lo que era estar preso. Conocía los derechos de los acusados, porque él mismo los usó para defenderse, pero su régimen creó un sistema que castigó con brutalidad a quienes pensaban diferente. En 2021, tras protestas pacíficas, cientos fueron arrestados. Artistas como Luis Manuel Otero Alcántara siguen presos por expresarse. Esta contradicción no es solo una curiosidad, es una lección sobre el poder y la hipocresía. Castro, el rebelde que recibió clemencia tras un acto de violencia extrema, se convirtió en un dictador que negó esa misma clemencia a quienes solo pedían libertad. La historia de Fidel Castro, desde el asalto al Moncada y al Hospital Saturnino Lora hasta la represión de disidentes pacíficos, nos deja una pregunta inquietante. ¿Cómo alguien que conoció la injusticia, que fue perdonado tras causar tanto dolor, pudo replicar esa injusticia con tanta crueldad? Hoy, Cuba sigue luchando por la libertad y las voces de los disidentes resuenan más fuerte que nunca. Si esta historia te impactó, déjanos tu comentario y comparte este video. Suscríbete para más curiosidades que destapan las verdades detrás de la historia. Nos vemos en la próxima.